Hola a toda nuestra audiencia de CerdoCast, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Una línea directa con los principales referentes de la industria porcina. El día de hoy tenemos un combo maravilloso, nos vamos hasta la punta sur de Latinoamérica y vamos a hablar acerca de la bioseguridad y cómo trabajarla cuando hay un brote sanitario. Nos acompañan el día de hoy el doctor Javier Serradell, es médico veterinario con un doctorado por parte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias en España. Actualmente es profesor de patología general y especial en porcinos en la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Y también nos acompaña el doctor Diego Tesa, médico veterinario, especialista en manejo y producción porcina, quien forma parte del equipo técnico comercial en Provini. Javier y Diego, muy bienvenidos y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Cerdocast. Bueno, muchas gracias, Laura. Encantado de estar contigo para esta entrevista. Buenas tardes, Laura, gracias. Y la verdad que para mí un honor poder compartir esta charla con dos referentes de la producción. La verdad que a vos te acabo de conocer y con Javier tenemos una amistad. Para mí yo lo considero un amigo, ya hace tanto tiempo nos conocemos y por ahí compartimos horas de ruta. Aunque por ahí cuando acompaña durmiendo a veces más que, que cebando mate. Pero bueno, gracias por la invitación y para mí un honor. Lo mismo para mí, un honor estar contigo, Laura. Muchas gracias. Pues para iniciar, por favor, Javier, quisiéramos que nos platiques, nos hagas un resumen de cómo está el estatus sanitario hoy en Argentina y los países que también, perdón, están alrededor de Argentina, ya que hoy en cualquier plática a la que vamos, Argentina está tomando el liderazgo en producción, en sanidad. Así que, por favor, platícanos cómo está hoy la sanidad en Argentina y la importancia que tiene la bioseguridad. Bueno, la sanidad en Argentina, como tú habrás escuchado muchas veces y hemos dicho muchas veces, tiene fortalezas, digamos, importantes. Y una fortaleza importante ha sido que hacia el principio del 2000, digamos, logramos erradicar definitivamente peste porcina clásica. Eso fue un hito muy importante para la producción porcina, que se dejó y dejar de vacunar contra peste, ¿no? Otra de las fortalezas es que hemos logrado sostener en el tiempo y a través de monitoreos llevados a cabo anualmente, hemos ido corroborando que el país es libre de PIRS, que es una enfermedad que, bueno, como tú conoces, excelente en otras regiones de América, es de las más impactantes para la producción, ¿no? En eso, Brasil y Argentina han logrado mantener ese estatus diferencial, digamos, muy importante para lo que es esta enfermedad de mayor impacto para la producción, ¿no? Lamentablemente, más recientemente, Argentina tal vez no supo aprovechar a tiempo el envión, digamos, con el que veníamos de lo que es peste porcina clásica, y no se estableció un plan de control y erradicación lo suficientemente contundente, digamos, como para erradicar a Augeski, una enfermedad vieja, digamos, de la producción, que en otras regiones por ahí la llaman la enfermedad de los viejos, digamos. Por ahí la otra vez hablaba con alguien, me decía, bueno, esta enfermedad en Estados Unidos la llamamos la enfermedad de los viejos, porque ya como que dejó de ser un problema actual y la vieron gente más mayor, como que dice. Pero bueno, en Argentina lamentablemente es tal vez el desafío sanitario más importante, digamos, porque ha afectado particularmente en los últimos tiempos a algunas granjas de mayor tamaño, para lo cual no veníamos acostumbrados o no estábamos tan preparados, digamos, tal vez. En el resto de desafíos sanitarios, bueno, Argentina es positivo a TGE, y bueno, pero no tenemos diagnósticos de PED. Y bueno, otras enfermedades por ahí comunes de la producción, por ahí son un desafío
sobre todo para el uso de antibióticos, ¿no? Que por ahí nos pueden plantear alguna cuestión diferencial, como puede ser Actinobacillus pleurognomoniae. La pleurognomonía de los porcinos por ahí nos hace usar un poco más de antibióticos. Y eso depende un poco del grado de tecnificación y de la salud que tenga la granja, que por ahí es un tanto diferente eso de lo que puede estar pasando, por ejemplo, actualmente en Estados Unidos, que Pierce ya en donde Pierce es el problema y la pleuroneumonía porcina por Actinobacillus pleurognomoniae, por ahí es una enfermedad de segundo orden, digamos, o no tan importante, ¿no? Así es. Y justamente lo que acabas de mencionar es muy importante, ¿no? Ya tenían todo un programa de haber erradicado la clásica y a veces no aprovechamos justo toda esa infraestructura, ese conocimiento que tenemos. Eso nos ha pasado aquí, justo lo que tú mencionabas aquí, no solo el PIR, sino el PET, todo lo que es Canadá, Estados Unidos, México y parte de Centroamérica, pues por no haber aprovechado esas situaciones ya nos están alcanzando esas enfermedades. De ahí viene mi siguiente pregunta. Javier, en tus constantes visitas a las granjas, esa cultura de bioseguridad, ¿dónde ves tú justamente que se quedan esas puertas abiertas, lo que la gente no está respetando, lo que no estamos haciendo todos como técnicos para evitar estas entradas de diferentes patógenos a nuestras granjas? Bueno, muy buena pregunta. De estos problemas, digamos, han surgido estudios un poco para tratar de aprender del error, digamos, si nos permite, nos da tiempo, como quien dice, poder hacer esa curva de aprendizaje de esos errores, ¿no? Y algunos de los errores que se han observado, que se han cometido, han sido el no cuidado para el ingreso de determinados personas que venían a prestar servicio a las unidades o a los sitios, particularmente los sitios 3. Por ahí, personas que venían a hacer mantenimientos, reparaciones, que llegaban con sus propios elementos, que en principio podían estar relativamente protocolizados esos procesos, pero que finalmente no fueron debidamente auditados o se pasó por alto alguna cuestión, ¿no? Pero en general, cuando nos pusimos a estudiar o a investigar en concreto las situaciones, siempre hubo algún fallo de bioseguridad vinculado a una determinada laxitud, digamos, del proceso. Una de las cuestiones también que se ha discutido mucho en este último tiempo, bueno, ha sido algo que ya se sabía de las experiencias norteamericanas, particularmente en cuanto al transporte y la limpieza y desinfección de camiones, realmente era una tarea pendiente en nuestro medio, y hoy es una cuestión en la que hemos discutido muchas horas, digamos, de reuniones para mejorar eso, digamos. Creo que esos son los grandes aspectos, a diferencia de lo que nos ocurrió tradicionalmente, que la enfermedad, a veces decíamos que ingresaba por una compra de genética irregular o sin un debido chequeo. Algunos de los cuadros, al menos iniciales de esta problemática, se dieron por esa situación. Luego pasó que, bueno, lamentablemente un multiplicador de genética se infectó y ahí un poco también nos generó el que tengamos que discutir también cómo se monitorea, digamos, a los proveedores de genética, si la periodicidad es la correcta, si la forma de monitoreo es suficiente, digamos. Y es lo que está en discusión actual, digamos, como mejoras para el plan de control y erradicación de la enfermedad, ¿no? Diego, en las visitas que haces tú y todo tu equipo técnico,
¿Qué otra cosa pueden platicarnos acerca justo lo que nos está comentando Javier? ¿Están ustedes trabajando en conjunto con las autoridades? ¿Son los asesores? ¿Cómo se han estado organizando y cómo ves tú y tu equipo esta situación hoy en Argentina? Y viendo la situación que nos alcanzó hace poco tiempo, como comentaba Javier, de dos granjas que tuvieron esta problemática con Augeski, que una de las cuales era un referente nacional en lo que es a bioseguridad y más allá de la producción que tenía, es como que nos pegó un impacto muy fuerte y nos sentimos tocados, porque sí, bueno, le tocó al referente y qué va a pasar con los demás. Hemos tenido algunos, con el equipo de trabajo, hemos tenido algunas charlas con distintos actores de este tema. Javier lo tenemos siempre a mano porque es un asesor externo nuestro, entonces estamos pendientes de los que nos puede traer él de las reuniones que va teniendo con las distintas autoridades. Pero más allá, uno también tuvimos en cuenta tener un protocolo nuestro propio de manejo para ver cuántas granjas podemos visitar, qué cuidados tenemos que tener para no transmitir, desde nosotros en las visitas a las granjas hasta de la planta nuestra de la entrega de mercadería hacia los productores. Para ver en qué podemos colaborar y qué podemos minimizar para no llevar ese riesgo. Pero sí, lamentablemente seguimos viendo que hay una falencia muy grande en cuanto a la bioseguridad en los distintos niveles de los productores. Más se nota en los productores medianos a chicos que por ahí en los grandes, que tienen otro tipo de estructura. Definitivo, yo creo que esto que están mencionando ustedes no es solamente en Argentina, sino que en todas partes del mundo nos hemos sorprendido de la entrada de diferentes patógenos en aquellas instalaciones, granjas, sistemas que se consideraban justamente la referente, que te estaban haciendo absolutamente todo lo que deberíamos estar haciendo en todos los aspectos de bioseguridad. Y tal como lo dicen hoy, yo creo que eso va a abrir mucho la puerta a lo que le llaman la bioseguridad inteligente y en tiempo real, ¿no? En la cual vamos a poder estar detectando constantemente pues movimiento de personal, movimiento de transporte, absolutamente todos esos puntos que hoy nos damos cuenta que a lo mejor no le dábamos la importancia que tienen y que sin embargo están teniendo en todos los países donde tenemos producción porcina. Una pregunta para los dos. ¿Qué nos recomiendan entonces ustedes ante la menor sospecha de que algo está diferente, de que algo ha cambiado en mi granja? ¿Cuáles serían las acciones que ustedes nos recomiendan justamente para poder llegar a un diagnóstico de si hay o no un problema de un nuevo patógeno en nuestras granjas? En mi caso, yo más que por ahí a ese lado iría a decir, bueno, como rever la situación. Es decir, Argentina, como decía Javier recién, teníamos una producción sana dentro de todo todavía. Es, ¿cómo te podría decir? Hacer un cuidado extremo de esta sanidad que tenemos. Porque, bueno, si bien yo siempre digo lo mismo y no es algo mío, sino que yo siempre digo a los productores, sin sanidad no hay producción, porque te puedo traer la mejor nutrición, la mejor genética, las mejores instalaciones, pero si no tenemos sanidad no vamos a lograr nada. Entonces, hacer bien la tarea, decir, che, pongámonos en contexto que si bien tuvimos un susto con Augeski, pero es una enfermedad que dentro de todo con el tiempo se va a poder controlar. Es decir, bueno, ¿qué hacemos de acá para adelante y de qué nos tenemos que cuidar para evitar que no solo que nos ingrese a la granja, sino que ingresen al país otras enfermedades que hoy somos libres? O sea, me parece que tenemos mucho camino para recorrer todavía y es como que pasa esta situación de Augeski, es como que se ponen todas las alertas y pasa un tiempito y después como que nos olvidamos. Es la millón, pero para mí es hacer un previo antes de decir, actuar sobre el problema. Javier, en cuanto a esto, ¿están ustedes siguiendo un programa específico de diagnóstico? ¿Cuáles son las medidas que están ustedes aumentando a lo que ya tenían anteriormente en Argentina para justamente evitar esta entrada que has
tú tocado un punto muy importante, Diego, no solo lo que ya hay, sino de la entrada de cualquiera de estos otros patógenos que están causando pérdidas muy importantes económicas y productivas en el resto del mundo. Yo el otro día lo hablaba con un gerente, un poco cuál es el plan. Y un poco siempre la pregunta es cuál es el plan. Y la realidad es que a veces, más allá de que podemos tener el mejor plan diseñado de la mejor manera por el SENASA, en nuestro caso, que es el organismo sanitario, pero en nuestras granjas lo que tienen que tener son sus propios sistemas de alerta temprana para llegar al diagnóstico lo más rápido posible. Y eso no nos lo va a dar ni ni el USDA ni el SENASA, digamos. Nos lo va a dar nuestro propio protocolo de trabajo interno que nos permita detectar lo más tempranamente posible que estamos ante una situación fuera de lo normal, lo que dijiste tú. eh, y en ese sentido, nosotros lo que diseñamos fue determinados parámetros de alarma, bien sean de tratamientos, bien sean de mortalidad, como también determinadas cuestiones que consideramos claves, como pueden ser consumo de alimento y consumo de agua. Entonces, en determinadas situaciones, naves, para lo que sería una finalización, consumo de alimento y agua, más allá que lo agregamos como alerta temprano a lo que era la mortalidad anterior, digamos. Entonces consideramos que eso podía ser una alerta más temprano. Y en lo que es la parte reproductiva, bueno, determinadas cuestiones que pueden ser una alerta en parámetros reproductivos, ¿no? Bueno, cada uno sabe los parámetros reproductivos cuáles son, no quiero ir al detalle, ¿no? Pero bueno, tratamos de construirnos un sistema de alerta temprano y cómo proceder en función de cada una de esas situaciones. Ejemplo, un sistema, si el alerta temprano de la finalización se encendió la luz amarilla, bueno, cómo procede el responsable del sitio, cómo procede si es y la línea de comunicación interna hacia cada uno de los responsables. Es decir, responsable del sitio hacia el gerente o hacia el coordinador de área, coordinador de área hacia el gerente, bueno, eventualmente la comunicación con el asesor externo o no, y qué muestras remitir, etcétera, etcétera. Fue un poco el foco de acción para el paso a paso de la empresa, digamos, en donde estemos, digamos. Excelente, han tocado los dos un punto, han hablado de comunicación, de redes de información. ¿Qué tanta importancia dentro de todos los puntos de bioseguridad se está dando en Argentina a la capacitación de personal? Justamente porque ellos son los que están todos los días en granjas, son los que están acostumbrados a ver la conducta de los cerdos. Entonces, ¿están ustedes dedicando mucho tiempo a esa capacitación que nosotros no sé si en Argentina esté pasando, pero en el resto de América tenemos un grave problema de rotación de personal, de gente que ya no quiere estar en nuestras granjas? Entonces, ¿cómo están ustedes manejando esta situación para tener una buena bioseguridad en las granjas? Porque tal como lo han dicho ustedes, el papel aguanta todo, pero cuando estamos en la práctica, ¿qué es lo que está pasando? Y pasa que, bueno, lo que vos decías, acá nos pasa lo mismo, la rotación de personal también es alta y cada vez cuesta más conseguir gente para trabajar en las granjas. Lo que hacemos nosotros desde Provimi por ahí es tratar de hacer charlas zonales o a veces charlas o capacitaciones internas dentro de una... En la medida que la granja nos permita, nos vamos involucrando y vamos haciendo capacitaciones, ya sea de producción en sí, o si él toca hablar de bioseguridad, lo hacemos de bioseguridad. Pero, como hablábamos hoy, falta mucho todavía a nivel del productor tomar conciencia de lo que es la parte de bioseguridad y transmitírsela a sus operarios para que en sí lo tomen. Vemos que hay una diferencia en lo que son, hay distintos sistemas, o mejor dicho, distintos tamaños de granja en Argentina que hacen que,
como decíamos hoy, las granjas más grandes por ahí tienen un protocolo de trabajo más estricto en cuanto a bioseguridad y bajado a sus operarios. Y por ahí las granjas más pequeñas son en este lado, es como que le falta un poquito más el protocolo desde el ingreso. Y el tener en cuenta que la bioseguridad no solo es evitar el ingreso de enfermedades a la granja, sino evitar que nuestra granja sea diseminador de enfermedades. Por eso de a poco vamos, pero como hablábamos hoy, falta mucho camino para recorrer y bueno, esperemos que no lamentarnos a futuro. De mi parte, plenamente de acuerdo. Las reuniones, la capacitación, el diálogo franco en el sentido de que el mejor plan es el que se puede implementar, digamos, porque como dijiste tú bien, Laura, el papel aguanta todo y a veces planteamos determinados protocolos que después en el día a día de la granja no se llegan a cumplir completamente, incluso porque a veces los operarios no tienen las herramientas adecuadas para poderlos cumplir. Nosotros nos pasó en una reunión de granja, en un diálogo así abierto con los operarios, que nos dicen, el operario describe una situación en donde era un claro error de bioseguridad. Ujú. Y era parte del protocolo que se controlara los camiones. Entonces, ¿qué pasaba? Que el operario salía a hacer el control del camión y volvía a ingresar a la granja. Y él mismo lo dijo. Y esa actitud fue muy valorada, digamos. Y más allá de la cuestión concreta, es que eso surgió del espacio de una reunión y un diálogo y un espacio para el diálogo, ¿no? Generar esos espacios para el diálogo, para lo constructivo, digamos, hacer partícipe a los operarios de alguna manera y no solo bajar la línea vertical del plan sin dejarlos hablar, digamos. Eh, Hacerlos partícipe y comprometerlos, digamos. Porque en el día a día el que se va a tener que bañar en el filtro va a ser el operario, y si el filtro no tiene agua caliente, ahora aquí en Argentina estamos con una ola de frío, estamos a 0 grados. Si el filtro sanitario está helado y el agua está fría, va a ser muy distinto, digamos, el grado de acatamiento de esa decisión si no están las condiciones dadas, ¿no? Un pequeño ejemplo, ¿no? Excelentes mensajes lo que nos están enviando ustedes para toda nuestra audiencia, no solamente en Argentina, sino en cualquier país de habla hispana, que ya tenemos una gran audiencia en todo el mundo. Y les agradecemos muchísimo que nos manden estos mensajes, que nos llamen. Ese es un llamado a que cambiemos nuestras prácticas, a que aceptemos, ¿verdad? Justo lo que acaban de decir, de describir ustedes. A veces nosotros mismos no tenemos que no estamos capacitando o entendiendo cuál es el sistema. Pues les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros, la invitación a participar en Cerdocast, y esperemos que muy pronto podamos volver a tener una charla y ya nos platiquen de que el Augeski ya no está tampoco en Argentina y que es uno de los países que tiene un nivel sanitario que es un ejemplo para todos nosotros en Latinoamérica. Les agradecemos muchísimo su presencia y esperamos verlos muy pronto. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias, Laura. Un gusto charlar contigo y con Diego. Gracias, Laura. Un gusto hablar con vos y saludos para todos.